Y dando paso al orden de los asuntos, porque hay mucho que hilar finito y hay que dar bastante contexto para todo lo que está aconteciendo en las últimas horas. Y comienzo por el asunto de la sequía moderada anunciada que persiste en gran parte de la isla. Ya no es Loíza y Canóvana solamente, ya de esa región se extendió a Río Grande, Luquillo y pueblos limítrofes de esa zona, pero Puerto Rico continúa bajo una alerta por la razón de que los embalses se mantienen estables, pero hay preocupación en cuanto a esto. Y nos dice la prensa escrita en la mañana de hoy que el monitor de sequía mantiene bajo vigilancia amplias zonas del este y sur de la isla, mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados reporta que la mayoría de los embalses continúan en nivel de seguridad. Y esto se agrava un poco porque ayer en una entrevista en Jugando Pelota Dura, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis Reinaldo González Delgado, pareció alertar en cuanto a la inminencia de una declaración de sequía para la isla completa, pero confrontado en cuanto a si para esto se habría de declarar una emergencia oficial por parte del gobierno, como que trastabilló un poco y no pudo hacer esa determinación. Y esa determinación mínimamente conlleva el acceso a unos fondos reservados para mitigar esas emergencias. Un fondo que sepa que es de 1.400 millones de dólares y está identificado con la Declaración Oficial de Emergencia de Desastres Naturales en Puerto Rico, según se ha acordado con la Junta de Supervisión Fiscal. Y eso nos provee para mitigar y tomar previsiones inclusive de lo que podría estar aconteciendo. Y ya casi la tenemos encima, de acuerdo con las palabras, no solamente de Luis González Delgado, sino también Ernesto González, el director de manejo de emergencias, en entrevistas de las últimas horas, de los últimos días, dicho por ellos mismos. Y entonces, ¿tendremos que esperar a tener la crisis encima? El sentido común dicta que se puedan tomar previsiones con tiempo, pero no es lo que hemos experimentado en tiempos cercanos, ni remotos tampoco. Por primera vez pudiéramos atajar una situación de manera preventiva con los recursos correspondientes disponibles para combatirla antes de experimentarla, ya sea mediante camiones cisternas y tener todos los equipos disponibles para algo que a todas luces va a pasar, porque la tecnología nos permite conocer que eso pudiera darse. Pero vemos que van a monitorear los embalses, vamos a ver lo que pasa, para entonces tener que resolver cuando ya tengamos la crisis encima, porque ya se conoce acerca de los fenómenos del Niño, ya se conoce acerca de tantas situaciones a través de la tecnología, vuelvo e insisto, y que pudiéramos ponernos en una posición de por primera vez tener los recursos disponibles para cuando los vayamos a necesitar. ¿Cómo se lo explicamos al marciano? Vuelvo e insisto. Pero, yendo a situaciones un poco más complicadas, y aquí tengo que dar bastante contexto y voy a tomarme un tiempo, porque ocurre ayer varias reacciones acerca de una reclamación judicial que se presentó contra la exsecretaria del DACO, Valery Rodríguez Erazo. Y tiene que ver con una empleada que solicitó lo que se llama un acomodo razonable dentro de esa agencia por unas alegadas condiciones médicas que experimentaba, que alegadamente también proveyó toda la documentación para mantenerse trabajando remoto y que la secretaria del DACO en ese momento alegadamente no atendió como corresponde. Eso es lo que se sabe mediante las alegaciones de la demanda presentada. Y aquí siempre hablamos de lo que son alegaciones, de lo que son hechos probados, de la evidencia que se acompaña para esos propósitos.
Y en tiempo récord, a raíz de las expresiones de la licenciada Rodríguez Erazo, ocurre también una reacción oficial por parte del secretario de la Gobernación y por parte de Fortaleza ayer, de acuerdo con el secretario de Asuntos Públicos, Jan Peña Payano. Y tengo que hablar de eso, pero voy para allá ya mismo. Porque Valery Rodríguez Erazo, en unas entrevistas ayer, en diversos medios, asegura que el secretario de la Gobernación violó la ley al intervenir con una empleada de la agencia. Y esto ya se aparta quizás de las alegaciones en esa demanda de esa empleada, Hilda Ortega Álamo, se llama la señora. Y entonces se entra al campo de lo que se ha venido argumentando acerca de la utilización de los poderes magnánimos que concede esa orden ejecutiva 2025-08 que la gobernadora pronunció a días del comienzo de su mandato para designarle ciertas responsabilidades y poderes al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, y que parece haber indicado el día 24 de marzo ante la Comisión Total del Senado que él no había hecho uso de muchos de estos poderes concentrados en esa orden ejecutiva, particularmente lo que tiene que ver con nombramientos de personal y el asunto de la contratación y las subastas en las agencias, porque eso pudiera incidir a su vez en los poderes concedidos a un jefe de agencia que pasa a confirmación del Senado y que hay un funcionario con poderes delegados de la gobernadora que no pasa a confirmación, que no fue electo y que por lo menos en 2 instancias aparece ya revirtiendo determinaciones de jefes de agencias que sí tienen ese poder conferido mediante sus leyes habilitadoras de cada una de estas agencias. Y me refiero al Departamento de Desarrollo Económico en la figura de Sebastián Negrón Richard y ahora en el Departamento de Asuntos al Consumidor en la figura de Valery Rodríguez Erazo. Pero se complica aún más porque el Departamento de Justicia nos deja saber la licenciada Rodríguez Erazo que no ofrecerá la representación para con la funcionaria por sus actuaciones en la agencia, a pesar de que hay dos leyes que no han sido modificadas, enmendadas o derogadas, que proveen para que esto ocurra. Y aquí entramos ante otra situación que pudiera ser un tipo de represalia contra la licenciada Rodríguez Erazo por lo que ha dicho y porque presuntamente pudiera figurar en una papeleta primarista en el próximo ciclo electoral. Y dice que la licenciada Rodríguez Erazo invitó a la actual administración a revisar las leyes de Puerto Rico. En conferencia de prensa desde la Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos, Jan Peña Payano, informó que al no ser funcionaria pública, la ley no la cobija, ya que según él, solo le aplica cuando son casos de funcionarios de gabinetes. Invito al compañero licenciado Jan Peña Payano a que revise las leyes de Puerto Rico, en efecto, una ley tan vieja como la Ley 104 de 1955, enmendada mediante la Ley 9 de 1975, 2 leyes que cubren estos aspectos. Comentó a Metro la también abogada de profesión haciendo referencia a los artículos 12 y 13. ¿Y qué dicen esos artículos? Todo funcionario, exfuncionario, empleado o exempleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que sea demandado en daños y perjuicios en su carácter personal, cuando la causa de acción se base en alegadas violaciones a los derechos civiles del demandante, debido a actos u omisiones incurridos de buena fe. Vamos para allá ya mismo. En el curso de su trabajo y dentro del marco de sus funciones, podrá solicitar que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico le provea representación legal y posteriormente asuma el pago de cualquier sentencia que pueda recaer sobre su persona. Lee el texto del artículo 12 de la mencionada ley. Es por esto que la pasada titular
confirmó que estará exigiendo representación por parte del Departamento de Justicia. Eso no ha ocurrido aún, pero ya vemos que la Fortaleza deja saber que según su interpretación no estaría cobijada por esta representación. La acción legal contra Rodríguez Erazo fue sometida en el tribunal por Hilda Ortega Álamo, empleada de carrera que al momento de los hechos ocupaba una posición de confianza, quien exige una compensación de $900,000 por discrimen, por impedimento y género, represalia y difamación, entre otras cosas. En la demanda, Ortega alega que tuvo que recurrir al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, para poder conseguir la solicitud de trabajo remoto tras una intervención médica, así como para mantenerse en su posición de confianza. En declaraciones escritas, Domenech confirmó su intervención en esta situación, ya que según él, la empleada llevaba semanas solicitando la extensión de un acomodo razonable con certificaciones médicas, fotografías de una cirugía mayor y múltiples correos electrónicos. Y aquí pudiera estar el elemento de las actuaciones u omisiones de la secretaria de buena fe. Quizás ahí haya margen de interpretación en cuanto a si actuó de buena o mala fe, luego de que la funcionaria acudiera en al menos 2 ocasiones directamente a la Fortaleza, que actuó el secretario a su vez, el secretario de la Gobernación Domenech Fernández, revirtiendo la acción oficial de la secretaria. Hecho que no queda constatado en ninguna ley, porque la ley habilitadora de cada una de las agencias faculta exclusivamente al secretario, secretaria, director o directora a tomar esas acciones, le cobija la ley y ningún otro funcionario debería revertir las mismas, cambiarlas, modificarlas o derogarlas. Y esa es la situación actual, que esa orden ejecutiva parece ir por encima de las leyes o esas actuaciones pudiera ir por encima de las leyes habilitadoras de cada agencia. Y eso no se ha modificado a la fecha tampoco. Sobre esto, Rodríguez Erazo también se expresó indicando que él dice que se sintió en la obligación de intervenir, haciendo referencia directa a Domenech Fernández, por esta empleada. Pero ¿sabes qué? Poco importa si él se sintió en la obligación. La pregunta aquí obligada es, ¿le permite la ley a él tomar decisiones de personal de una empleada de una agencia? Y la contestación es que no. Además de la protección que estará exigiendo a justicia, la pasada funcionaria dijo que se tendrá que pasar tela de juicio sobre la acción que hizo el secretario de la Gobernación, ya que asegura que por más que él quisiera hacerse una orden ejecutiva y atribuirse todos los poderes del mundo, nosotros vivimos en una sociedad de ley y orden y la ley no se lo permite, dijo Rodríguez Erazo. Sobre esto, Domenech expresó en declaraciones escritas que desde el primer momento expliqué que las facultades delegadas por la orden ejecutiva no significan que el secretario de la Gobernación intervenga diariamente en todos los asuntos de personal. También fui claro al expresar que esas facultades se ejercen cuando las circunstancias lo ameritan. Eso fue precisamente lo que ocurrió en este caso. Cita directa de Domenech Fernández en ese comunicado por escrito. El secretario de la Gobernación aseguró que intervino para proteger el derecho de una empleada que solicitó un acomodo razonable tras una cirugía mayor. En declaraciones escritas, Domenech sostuvo que las expresiones de la exfuncionaria, entiéndase Valery Rodríguez Erazo, tergiversan tanto su testimonio bajo juramento ante la Comisión Total del Senado como el alcance de las facultades que le fueron delegadas mediante la Orden Ejecutiva 2025-08. El funcionario explicó que esas facultades no implican intervenir de forma cotidiana en los asuntos de personal de las agencias, sino únicamente cuando las circunstancias lo ameritan. Y esto fue una entrevista que le dio al periódico El Vocero. Y hemos visto reiteradamente cómo el secretario Domenech Fernández escoge ese medio para ampliar lo que hubiese dicho u otras declaraciones escritas, pero es aquí donde expone, ¿verdad?, más allá de las declaraciones por escrito, lo que ya habría dicho. Como parte de su respuesta, y escuchen esto bien porque es medular a todos estos asuntos, como parte de su respuesta, Domenech divulgó
correos electrónicos. Domenech divulgó, correos electrónicos, solicitudes de acomodo razonable, certificados médicos y una radiografía del pie derecho de la empleada, identificada como Hilda Ortega Álamo, para sostener que ésta se encontraba recuperándose de una cirugía mayor y que había solicitado en varias ocasiones autorización para trabajar de forma remota sin obtener respuesta de la entonces secretaria del DACO. ¿Y por qué recalco esto? Y les aseguro que es importante. A un día de que trascendiera públicamente esta situación de esta demanda, ya el secretario de la Gobernación habría recopilado todos estos documentos. Todos estos documentos. Aquí pudiera aplicar la ley IPA. Se agenció o se provocó, ocurrió un relevo de poder divulgar públicamente esta información. A un día de que trascendiera públicamente toda esta situación y se ofreciera la reacción por escrito y luego ampliada en el periódico El Vocero. Si esto no es una acción conciliada entre la demandante y la fortaleza, que baje Dios y lo vea. Y eso tiene una implicación muy seria también, porque evidentemente o ya habría una reacción preparada o se gestó en tiempo récord y evidentemente queda más que claro con las 2 visitas de esta funcionaria a la fortaleza de que o era una protegida del secretario de la Gobernación, es razonable concluir, o había una relación especial y que esas son las circunstancias que quizás ameritan o ameritaron la intervención del secretario de la Gobernación. Otra situación muy particular que les he venido relatando, y la semana pasada hablamos bastante de esto, particularmente el pasado viernes, era cómo la propia gobernadora, a través de sus expresiones, le molestaba, le incomodaba el que el consorcio Luma Energy hiciera un llamado al caos y la histeria cada vez que alertaba públicamente sobre averías en las generatrices, que explicara qué áreas se iban a afectar o posiblemente a afectar, cuánto tiempo podría extenderse el periodo sin el servicio eléctrico y cuántos abonados se iban a afectar. Pues mire, ayer ocurrió, lo notificaron, identificaron la unidad de la generatriz en la central Costa Sur y proveyeron un impacto que lo fallaron. No fueron 120,000 abonados afectados, fueron 188,000 abonados afectados, gobernadora. ¿Le puede molestar a alguien que el consorcio comunique públicamente acerca de lo que está pasando? Porque parece que a usted sí le incomoda. Pero a esa totalidad de los 100 y pico de mil abonados, los que hayan sido, que se le fue el servicio, que lo supieran de antemano para que tomaran previsiones ante la avería que habría ocurrido y que ocurrió. Y les vuelvo y les reitero, todas estas afecciones en las centrales generatrices, se lleva una bitácora de ellas, si existen o no. Que después no afecten tantos abonados, o que fallen en la cantidad, o la extensividad, o el tiempo que duran las mismas, por falta de generación. Aquí no es que un pajarito se posó en una línea, no es porque falta de hierbo y remoción de vegetación, es porque las centrales generatrices tienen deficiencias al punto que ustedes tienen que contratar generación adicional temporal. Está ahí en blanco y negro en los documentos. Y todo esto para los incumplimientos que dicen que tiene el consorcio de Luma Energy. Según la empresa, la situación responde a la salida forzada de unidades de generación operadas por Genera PR, lo que podría provocar
interrupciones temporales del servicio durante la noche. Así lo dijo Luma Energy en su comunicado a través de las redes sociales y de la prensa escrita y digital. La empresa reiteró que continúa colaborando con las generatrices para mitigar los efectos de la insuficiencia de generación y reducir la cantidad de clientes afectados por los apagones temporales. Al momento, Genera no habría ofrecido información sobre el estatus de su capacidad generatriz. Pero con eso la gobernadora ni el zar de la energía se molestan. No obstante, esto es causar caos e histeria, como indicó ella y el zar de la energía la semana pasada en diferentes entrevistas. Juzgue usted. Mientras persisten los problemas de generación y aumenta la posibilidad de nuevos relevos de carga, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jan Peña-Payano, reiteró ayer en la comparecencia acostumbrada desde la Fortaleza que el gobierno mantendrá su estrategia legal para sacar a Luma Energy de la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica, porque eso es lo importante. Genera Puerto Rico en silencio y su compañía matriz, que secuestra barcazas de gas natural para que arriben al puerto donde tienen que llegar, y sin entrar a discutir los problemas financieros que tiene esta matriz a nivel internacional, lo cual violenta las disposiciones de su contrato. Pero para con ello no hay requerimiento, ni presentación de litigio, ni vamos a cancelarle el contrato ante todas esas situaciones. Pregúntese usted por qué. ¿Por qué el trato a unos es distinto hacia con otros si todos tienen incumplimiento? Y lo que es más grave, esa deficiencia fiscal de la compañía matriz, bien clarito en su contrato está que de eso ocurrir pueden solicitar la cancelación inmediata del contrato y buscarse un manejador nuevo de las plantas generatrices, donde está el verdadero problema de los apagones que usted y yo sufrimos a diario por la falta de generación. Y como si necesitáramos más, mire, ayer por lo menos en los tribunales se halló causa contra el cuidador del hogar ese Casa Dorada en Las Piedras por maltrato agravado y tentativa de asesinato contra la envejeciente de 87 años, luego de que se presentaran los cargos correspondientes por la Fiscalía de Humacao. Según la investigación, se trasladó a la adulta mayor desde un segundo piso hasta un almacén en el primer nivel de la institución, donde presuntamente le causó heridas y la dejó tirada en el suelo. Las autoridades alegan que posteriormente el hombre manifestó que actuó con el propósito de realizar un sacrilegio. La mujer fue transportada a un hospital donde permanecería recluida. La jueza Enid Cristina Rivera del Tribunal de Primera Instancia en Humacao encontró causa para arresto por ambos delitos y le impuso una fianza de $500,000. La vista preliminar fue pautada para el 29 de julio. Mientras tanto, la investigación continúa en la Procuraduría de Personas Avanzadas, de edad avanzada, y la secretaria de la familia de vacaciones con sus dos ayudantes en el simposio ese en San Diego. Y veremos a ver qué determinaciones toma y si llama a la responsabilidad de los dueños del centro de cuidado, que tienen mucha responsabilidad también. Pero eso lo sabremos cuando regrese de su viaje. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Los viernes con nosotros el pasado presidente de la Cámara, don Jaime Perelló y Borrás. Buenos días, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, y a todo el pueblo de Puerto Rico, tempranito aquí como todos los viernes. Mira, seguimos teniendo este combo agrandado de situaciones que inciden más o menos sobre lo mismo, que amplían las especulaciones o las alegaciones ya concentradas inclusive en declaraciones juradas acerca de la figura de Francisco Domenech, que parece ser el común denominador de todas estas situaciones. Ahora se suma la subsecretaria de la Gobernación también, Itza García, pero un poco ya más se acerca al asunto de, más allá de la corrupción o si se quiere mejorar a cierta gente, a ciertos clientes de la firma de cabildeo, a lo que habría dicho en la comisión total el secretario de la Gobernación, la orden ejecutiva que le confiere sus poderes de intervención en las diferentes agencias, 2025-08, y si hizo uso de ellos o no,
conforme a lo que dijo aquel 24 de marzo en las 8 horas que duró esa sesión de comisión total. ¿Cómo ves toda esta situación que se amplía en diferentes departamentalidades, el asunto del DEC, obviamente, y ahora que se mueve hacia el Departamento de Asuntos del Consumidor? Bueno, buenos días otra vez. Digo, la verdad es que esto es una novela que no acaba, Eddie. O sea, yo creo que todos los días aparece algo nuevo dentro del gobierno del PNP. Y yo destaco esto. Esto no es que el Ejecutivo se está defendiendo de la fiscalización de la minoría del Partido Popular o del Partido Independentista o de Eliezer Molina, que en algún momento dado era fiscalizador del PNP. No, lo que estamos viendo es una lucha totalmente interna dentro del PNP con dos fuerzas importantes que dirigen ramas constitucionales, el presidente del Senado y la gobernadora, y en el medio Francisco Domenech. Así que, más allá de entrar en detalle de lo que vamos a hablar ahora, me parece que la inestabilidad del país cada vez se siente más. Yo creo que es tanto y tanto ruido que el país ya ni entiende en gran parte de lo que está pasando, y llega el momento que uno empieza a dudar dónde es real y dónde es falacia, ¿no? Que de todo lo que se está diciendo, qué realmente sucedió o qué está ocurriendo como un invento dentro de una agenda de desestabilizar internamente al Poder Ejecutivo, y que el Poder Ejecutivo no está haciendo nada para cambiar esa percepción o protegerse de esa acción con acciones afirmativas, en este caso con el secretario de la Gobernación. Ahora, sobre este asunto particular, tú sabes que a mí me gusta, el país sabe que me gusta analizar justamente. Lo que dijo el secretario de la Gobernación en aquella vista era que él no intervenía en asuntos contractuales que tuviesen que ver con clientes de Politanca. Ok. Hay evidencia que parece que hizo eso, que decía que no hacía, y eso ahora está en investigaciones. Ahora, el poder del secretario de la Gobernación, que es el que administra la rama por delegación de la gobernadora, en un asunto de personal de un empleado en específico por inacción del secretario para proteger a un empleado, yo entiendo que él tiene el poder para actuar. En ese caso particular, que aparenta ser una inacción de la secretaria del DACO. Es decir, que si él tiene o no tiene facultad para intervenir en un asunto administrativo de la rama ejecutiva, yo creo que hasta cierto nivel sí tiene poder de intervención. Dejando eso claro, ahora no me cabe la menor duda que esto es un asunto para hacerle daño a la exsecretaria del DACO. Eso, si fue así, ¿por qué se tardó tanto en erradicar esta demanda? Si realmente fue convencida, auspiciada y motivada por el Ejecutivo, porque claramente Katy Erazo, Katy Erazo es la mamá, ella se llama Valeria Erazo. Saludos a ambas. Rodríguez Erazo, porque tiene papá también. Y tiene papá Saludos también, a Charlie, el expresidente del Senado. Obviamente hay una lucha política con la exsecretaria del DACO. Ella ha sido una fiscalizadora directa en contra del gobierno, y todo aparenta ser que hay una motivación o ¿verdad?, un deseo de la fortaleza de que esta demanda se diera, porque pasó mucho tiempo y todo está bastante coordinado. Así que crea suspicacia si esto realmente no es motivado por la fortaleza y han llevado a esta demanda. Si la demanda tiene o no fundamentos para desarrollarse, para eso están los tribunales, pero aparenta ser como un poco de venganza. Y la exsecretaria del DACO pues tiene mucha prensa, tiene mucha habilidad para expresarse en los medios, así que se convierte en una lucha mediática y abre otro franco más en contra del Ejecutivo. Así que ahora tiene al presidente del Senado fiscalizando al Ejecutivo, ahora tienes a la exsecretaria del DACO, que tiene bastantes adeptos y bastantes seguidores en las redes, ahora abiertamente en una defensa y ir en contra nuevamente del Ejecutivo y la gobernadora de Puerto Rico. Pero es que todos tienen aspiraciones políticas, Jaime, y todos quieren hacerle daño a la gobernadora porque la van a retar en las elecciones. Esa primaria va a ser como de 15. Bueno, ya esa defensa de la gobernadora aguanta hasta cierto nivel, ¿no?
O sea, no puede ser repitiendo que es porque la quieren retar políticamente o porque es un chisme, ¿no? Ya esa contestación, Esa narrativa ya no vuela. esa narrativa ya es difícil que vuele, ¿no? Sí, ella puede establecer eso también de presidente del Senado, ¿verdad? Porque hay un derecho de aspiración de presidente del Senado y por muchos años se ha dicho que tiene aspiraciones a ser candidato a la gobernación y a lo mejor decidió ahora, llegando a sus 60 años, un hombre joven pero con mucha madurez política, ¿verdad? Para no decirle viejo a los de 60, porque, ¿verdad? Nosotros no hemos llegado hoy, pero no estamos tan lejos. La realidad es que él tiene derecho a aspirar a lo que él quiera. Lo que no debe ser que ese derecho a aspiración esté matizado por el poder de su rama para destruir a su opositor político, que resulta ser la gobernadora del propio PNP, porque al fin y al cabo es un daño intestino a esa colectividad. Pero fíjate, ayer me decía algo la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, de portavoz del PIB en el Senado, y que es algo que a mí me viene preocupando desde hace cierto tiempo con todos estos relatos, inclusive desde Ciary Pérez Peña, y es el que las denuncias de parte y parte se hagan oportunamente, me dijo ayer María de Lourdes Santiago. Y es que en muchas instancias parecería que esta información ya estaba en poder de las figuras que ahora denuncian y como no se habían metido con ellos o no había pasado nada, pues no lo denunciaron en ese momento. Es hasta que la situación se agrava y me disparan a mí que entonces yo hago utilización de la misma. Bueno, ¿Cuánto eso pudiera crear sospecha, falta de credibilidad, incertidumbre o falta de claridad en los procesos? Bueno, lo que pasa cuando la cosa se torna descarada, ¿verdad? Pues es fácil hacer esos análisis, porque la realidad es que desde que el mundo es mundo y la política es política, siempre los políticos y los gobernadores y los presidentes de los cuerpos tienen cosas debajo de la manga. O sea, tienen cosas en la negociación política. Todo el mundo sabe ciertos asuntos particulares que en el proceso se echan hacia un lado, si hay buena comunicación, hay buenos deseos de echar hacia adelante la agenda política, la administración pública, pero en este caso particular, obviamente, todos están utilizando todas las armas que tienen, públicas y secretas, en una lucha abierta por una autodestrucción del gobierno, porque esto es un deseo de autodestrucción del gobierno. El presidente del Senado tiene sus cosas guardadas y el Ejecutivo, la gobernadora y el secretario de Gobernación tienen sus cosas guardadas. Jaime, entonces están en esa lucha a ver quién destruye a quién. Y en eso vienen las cositas como no hay destaques aquí, este proyecto no te lo voy a aprobar, este proyecto te lo voy a vetar. Te voto a tu esposa de la agencia. Ah, bueno, te voto a medio mundo, no hay destaque. Es una lucha que el único resultado es una destrucción del gobierno. Y te voy a decir algo, pero el PNP apuesta, porque lo han logrado en el pasado. Recuerda que este es el mismo partido que un gobernador tuvo que renunciar. Este es el mismo partido. A instancias de la gobernadora. A instancias de la gobernadora, sí, pero se levantaron y han ganado 2 elecciones después de eso. Sí. Ellos están apostando que ellos como colectividad son tan fuertes que en un momento van a resolver esto, van a cambiar el jockey, que by the way, que todo el mundo debe estar mirando a San Juan, a Miguel Romero, porque Miguel Romero hoy por hoy es la figura más sólida, más seria, con más standing, no solamente dentro del PNP, yo creo en el país, y Miguel por ahí viene unas presiones hacia él, porque ellos están apostando que al final del camino ellos van a traer un jockey nuevo. De nuevo. Claro, un jockey nuevo, barremos de nuevo, porque tienen una estructura política hoy mucho más aceitada que la del Partido Popular. Y su base de electoral también es mucho más grande. Y mientras eso está pasando, y lo digo con mucho cariño y respeto, porque entiendo que Pablo José está ahí en un partido y una nueva generación, hay que apoyarlos, pero el partido como institución todavía luce muy débil, ver el Partido Popular versus lo que ha sido la tradición política del PNP, y tiene que fortalecer la institución del Partido Popular para enfrentar esas elecciones. Tengo que pausar, Jaime, pero quiero que me digas cuando regrese cuánto se le complica el panorama al panel de fiscal especial independiente con toda esta multiplicidad de denuncias y la investigación correspondiente. Está complicado. Conversando con el expresidente de la Cámara, Jaime Perello Borrá. Y Jaime,
Estas situaciones que atiende la oficina para el panel del fiscal especial independiente, por definición, deben ser situaciones excepcionales. No es la norma. De ordinario, pues se va a través del mecanismo del Departamento de Justicia, que está inhibido por estar implicado en muchas de las denuncias concentradas en las declaraciones juradas, ¿verdad? Por la opinión legal y todo lo demás. Pero ya hay 2 referidos acogidos ante la oficina del panel de fiscal especial independiente. Ayer se suscitaba un debate para propósitos de los famosos 90 días que tiene el FEI para investigar, el golpe que se ha cogido recientemente por exceder esos 90 días en una investigación, los recursos mermados que tienen en cuanto a presupuesto y el hecho de que todas estas situaciones parecen estar encadenadas, pero no, porque tienen distintos protagonistas y diferentes personas referidas. Este combo agrandado, ¿cuánto le complica al fiscal especial independiente, a ese panel y a los fiscales contratados todo su desempeño y su gestión para cumplir mínimamente con esos 90 días? Bueno, yo creo que el panel, que es un panel que ha pasado por muchas situaciones y en un momento dado estaba totalmente desprestigiado. O sea, el panel de FEI en un momento dado era una institución desprestigiada, quien la presidió en su momento, los fiscales en algún momento dado. Era un ente político de persecución donde le cogían eran cantazos en los tribunales. Y montaban una quilomba grandísima y terminaban dando una multa de tránsito. Ese es el FEI que yo conozco muy bien y que era un desastre y perdió la credibilidad absoluta del país, ese FEI. Ahora hay un nuevo FEI con una nueva presidenta, unos nuevos fiscales y tienen una gran oportunidad de volver a ganar credibilidad ante el país. Así que esto para ellos es quirúrgico, porque estamos hablando de unos referidos, por un lado, por el presidente del Senado, donde estamos hablando de figuras claves del Ejecutivo, estamos hablando del secretario de la Gobernación, la subsecretaria de la Gobernación y muchos funcionarios de primer orden de la Administración. Estos son personas que son ¿verdad? Designadas por el Ejecutivo y confirmadas por el Legislativo, ¿verdad? Así que la situación para ellos no es fácil. Realmente tienen que ver todo lo que le están enviando y escudriñarlo hasta lo último. Porque si realmente van a asignar un FEI, que es el primer paso donde se le complica la situación a cualquier funcionario, ¿verdad? Porque sabemos que la medición de un funcionario público es diferente a una persona particular. Es decir, que para tomar la decisión de designar el FEI nada más, tiene que ser muy cuidadoso porque realmente debe haber suficiente para ampliar la investigación y luego ver cuál es la conclusión, si es acusar o no acusar. Es decir, que no la tiene fácil el FEI. Todos esos fiscales especiales, los del panel, no la tienen fácil porque tienen ahí una presión política a la cual no pueden caer y tienen su propia responsabilidad como gestores de la ley, ¿no? Como abogados. Así que ellos sí que tienen la situación más difícil en este momento. La autenticación mínimamente de los extractos de las conversaciones va a ser un ticket. Ahí empieza la cosa complicada, no cabe la menor duda. O sea, no cabe la menor duda y es lo que realmente va a cuadrar el juego de ahora en adelante. O sea, salimos de la cosa esta de los chismes a una situación mucho más complicada y yo espero, como esto está ocurriendo, yo espero que aquí no haya presiones indebidas, intervenciones indebidas de ambas partes, del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces entramos en lo que él recalcado tantas y tantas veces, Jaime, que no fue por el pecado original, sino por lo que ocurre ya en la denuncia y en la investigación, que es por lo que cae el presidente Nixon. Y te traigo algo más. Se ha hablado mucho... ¿El descubrimiento realmente fue la situación? En obstrucción a la justicia, particularmente. Se ha hablado de que en la administración Rosselló Nevares de 2017 a 2019, donde hubo la renuncia del gobernador, no pasaron cosas como esta. O sea, por mucho menos el gobernador se vio obligado a renunciar ante presiones hasta de su propio partido, de sus propios legisladores. Que eso sí fue un chisme, porque el chat de Rosselló, eso sí que era un chisme. Allí no llegó ni tan siquiera al referido, no. al FEI, ni a justicia, ni nada de eso. Aquí ya hay varios incluso referidos. Validar el chat de por sí era casi imposible.
Claro, pero aquí ya hay referidos, aquí ya hay acogidos y fiscales designados por la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente. Esto pudiera provocar a tal nivel la molestia que le provocó a Jennifer González, a Johnny Méndez y a tantos otros que exigieron o presentaron, se llegó a presentar inclusive un pliego de residenciamiento para Ricardo Rosselló Nevares. ¿Eso pudiera materializarse en la figura de Jennifer González anytime soon? Bueno, lo primero es que el país maduró. Porque fíjate que en aquella ocasión el país se desbordó. O sea, que la consecuencia fue peor. Bueno, porque se fueron todas estas manifestaciones, artistas, aquello parecía un carnaval pidiendo la renuncia. ¿Y se logró? A Rosselló se logró, pero realmente no se logró por las protestas. Se logró cuando el gobernador tuvo ante sí una amenaza de residenciarlo. Que el presidente de la Cámara... Pero esa no es la percepción de la opinión pública, y tú lo sabes. No, pero ese es el hecho. El presidente de la Cámara, en aquel momento, que hoy es el presidente de la Cámara ahora, Johnny Méndez, empezó un proceso de residenciamiento. Gracias. No fue el Conejo, no fue Calle 13, no fue Ricky Martin. No. Eso fue lo que cambió el juego, porque realmente el gobernador dijo, espérate, que me va a residenciar a mí. Y entonces ahí fue que renuncia, etcétera, etcétera. Ese fue, claro, hay unas presiones alrededor que llevan a los presidentes de la Cámara a decir eso, que tienen que haber las manifestaciones, ¿ok? No quiero quitarle fuerza a las manifestaciones, eso tiene una cadena, pero lo que detonó la salida del gobernador, porque se puede atrincherar allí y tirar la fuerza de choque y todo lo que tú quieras, porque la Guardia Nacional que lo iba a sacar de ahí. Esa presión sí se mueve a los políticos que están más cercanos a la base, como el presidente de la Cámara, inicia un proceso de impeachment, muy temprano en la mañana. Esa es para no quitarle fuerza tampoco, ¿verdad?, las manifestaciones. Pero en esta ocasión, si esto se sigue complicando, la presión va a aumentar a la legislatura, y en este caso podría aumentar al presidente de la Cámara, porque por Constitución cualquier proceso de residenciamiento tiene que empezar en la Cámara. El asunto de quizás la crisis de agua y luz que experimentamos, salud pública, ahora el maltrato a los viejitos que parece estar por la libre, la supervisión de estos centros de cuidado, pudiera tener el factor que tuvo quizás en el 19, haciendo el paralelismo nuevamente, que tuvieron los muertos de María, la burla para con la gente gay, la gente gorda y otras tantas situaciones de las cuales se burlaban alegadamente en ese chat, ¿verdad? Y digo porque no se constató homofobia, xenofobia, morbofobia. Claro. ¿Pudiera tener ese efecto para reunir los ingredientes que hubo en ese 2019? Yo no lo veo, pero... No, yo no lo veo. No lo veo y no lo respaldo. O sea, primero que la estabilidad política del país debe ser lo primordial. Sí. Y los procesos para sacar un gobernante tienen que ser los procesos que establece la Constitución y los padres de la Constitución. No obstante, sí veo que pudiera organizar nuevamente un movimiento de país, que fue lo que culminó en el factor de la alianza, concentrada como tercer partido o fuera en repudio a los dos partidos principales, y organizar esa gente que quedó un poco molesta con Juan Dalmau y que cómo actuó el PIB cuando tuvieron el resultado histórico que tuvieron. Pero ahí la ganancia es por igual, porque... ¿Por qué? Bueno, con todo el respeto que le puedo tener a Juan Dalmau, la realidad es que Juan Dalmau ya está languidecido. O sea, primero que no tiene la misma fuerza. A Keiko Fujimori le tomó 10 intentos llegar a la presidencia de Perú, que le tome 5 a Juan no es nada. En crecimiento. ¿Okay? Fueron una década. ¿Y tú crees que no han crecido? No. No crecieron en el último ciclo electoral, hermano mío. Pero Dalmau traicionó a su propia alianza. Recuerda que Dalmau tiene un problema interno. ¿Okay? Él crea una alianza, se aprovecha de esa alianza, elimina el partido de la alianza, para él llegar con unos votos históricos. Bueno, se eliminaron ellos mismos también por su soberbia de querer hacer las cosas como le salió del forro, sin hacerlo conforme a la ley electoral. Así no le gusta la ley. Sí, papá, pero las cosas que se cuadraron en esa mesa. Jaime, el recogido de endosos no lo decidió, de Victoria Ciudadana no lo decidió Juan Dalmau. No, perdóname. Lo que se negoció en esa mesa para hacer esa alianza lo saben los que estaban sentados ahí. Está bien, pero el recogido de endosos y el no cumplimiento. Y la realidad es que Juan Dalmau traicionó a esa alianza. La utilizó a su beneficio
y él ahora quiere ir otra vez detrás de ella. Y él tiene unos retos ahí. Lo que te quiero decir es que ese enojo del electorado puede beneficiar de igual manera al Partido Popular Democrático. Me queda bien poco tiempo. Como ves, ¿qué dice el libro de la política que debe hacer la gobernadora ante estas circunstancias? ¿O qué no debe hacer? Lo que no debe hacer es seguir llamando las cosas como chisme, seguir diciendo que esto es una persecución política, que todo el mundo la quiere retar. Ella tiene un problema serio, tiene una figura ahí que lamentablemente nadie la quiere y el país la percibe mal. Y ella tiene que empezar ella a fortalecerse como líder y empezar a tomar intervenciones un poco más rigurosas dentro de su administración de la rama ejecutiva. Gracias, Jaime. Hablamos la semana que viene. Hermano, un abrazo. claro. Amigos, regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Tele. Los viernes con nosotros el senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de Gobierno y de los Jurídicos del Senado de Puerto Rico. Buenos días, senador. Bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días al público que nos está viendo en la mañana de hoy. Gracias por la invitación, como siempre. Agradecido. No me parece muy putonga la camisa que tiene puesta, pero bueno, se trata, ¿verdad? Sé que está en unos compromisos profesionales. No le gana la tuya, no le va a ganar a la tuya. Senador, muchas cosas pasando en esta semana. El combo agrandado, como le decía Jaime, acerca de las situaciones que circulan, ¿verdad?, al secretario de la Gobernación, ahora con una demanda para con la secretaria del DACO, si le aplica o no la ley 104 y la ley 9 para tener representación. Pero más que todo, el asunto de si parece haberse perjurado el secretario de la Gobernación en cuanto a las manifestaciones ofrecidas relacionadas con la famosa orden ejecutiva 2025-08 que le confieren los poderes, y si hay ya al menos 2 eventos, tanto en el Departamento de Desarrollo Económico como en el Departamento de Asuntos del Consumidor, donde él no solamente hace utilización de los poderes conferidos en la orden, sino que inclusive transgreden, como dice la secretaria Valerie, o la exsecretaria Valerie Rodríguez Erazo, los poderes que tiene el secretario de la agencia a través de su orden, de su ley habilitadora, que no faculta a ninguna otra persona externa a hacer lo propio y revertir inclusive determinaciones de esto. ¿Cómo lo ve? Pues mira, vamos a ponerlo de esta manera. Yo pienso que la licenciada Rodríguez Erazo hoy día pues está haciendo ese argumento, pero creo que era un argumento que debió haber hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Cuando era secretaria del DACO, esta transgresión ya existía. El asunto es que ahora pues hay una demanda en su contra y sale a la luz pública la postura de ella de que entiende que la orden ejecutiva transgrede unos poderes. Pues mira, es que eso se viene diciendo hace mucho tiempo, incluso es parte de lo que se viene señalando desde el inicio cuando se estableció la orden ejecutiva. Y no todo el mundo quiso, digamos, avalar esa postura. Pero el asunto con esto, Eddie, es que ¿cuánto tiempo más o qué otra cosa más tiene que ocurrir para que haya un proceso de introspección, para que haya una reflexión, que haya un análisis y que pongamos al pueblo de Puerto Rico por encima de los intereses personales? Esa es la pregunta que yo creo que se tiene que hacer, ¿no? El tema hoy día no deja de ser Politank, el licenciado Francisco Domenech y los asuntos que le han caído encima a la luz de unas alegaciones que ahora están juramentadas, que señalan unas acciones que, de ser ciertas, pues son muy graves, Eddie, son muy, muy graves. Entonces, eso definitivamente lacera la confianza pública, lacera lo que el pueblo no puede realmente lacerar, y es la expectativa de que el gobierno está atendiendo sus necesidades como cuestión de prioridad. Senador, hoy día, pero pues la gran preocupación es esa. ¿Hay un tipo de explicación o de alegación, argumentación por parte de la propia gobernadora de que todo esto se trata de acciones de gente que la quieren retar porque tienen aspiraciones políticas? ¿Aplicaría aquí quizás? Lo que pasa, Eddie, es que yo, con todo el respeto del mundo a la gobernadora,
con todo el respeto del mundo a ella en su carácter oficial y a ella en su carácter personal como amiga, que sigo considerándola. No toda oposición puede verse como simplemente que es que me quieren retar. Es que puede existir la posibilidad de que las acciones que estén tomando no sean las adecuadas y que se estén levantando señalamientos para que reflexione y para que actúe en la dirección correcta. Cada vez que algo se hace, no puede ser porque es que tienen un problema conmigo, porque es que me quieren retar. ¿Y cuándo pasa el proceso de reflexionar si lo que estoy haciendo está bien? ¿En qué momento eso puede ocurrir? ¿O es que no va a ocurrir? Esa es la pregunta. Senador, los 8 pesitos que tengo allí, porque como no puedo ir a tomar café a su oficina hoy, porque, ¿verdad? No está usted por allí, a pesar de que sus atentos empleados siempre están disponibles. Me atrevo a apostar esos 8 pesitos a que la gobernadora va a ofrecer esa misma argumentación para unas expresiones que hace hoy en la prensa escrita Miguel Romero Lugo, alcalde de San Juan, donde le dice directamente, y déjame citarlo correctamente, que las controversias actuales opacan la gestión de la gobernadora. No la está criticando por sus gestiones, pero le estás diciendo, tú tienes un problema ahí y sigue agrandándose y en tanto y en cuanto no lo atiendas, va a opacar la gestión que te reconozco. Eso quizás no es una denuncia, una crítica directa, pero yo me atrevo a apostar de que va a ser reaccionado, ¿verdad? O contestado con ese mismo argumento que le acabo de traer. Esto es alguien que también tiene aspiraciones políticas, me quiere retar y por eso me critica. ¿Coincide? Pero mira, Eddie, ¿cuántas veces no me he sentado yo contigo en este programa a decir las cosas que están ocurriendo en Fortaleza empañan la gestión de la gobernadora? Las mismas palabras. Yo te puedo garantizar que no tengo ningún interés en retar a la gobernadora. Ninguno. Quiero que ella haga un buen trabajo. Quiero que las cosas ocurran bien. Quiero que se atienda adecuadamente la necesidad de nuestra gente. Quiero que ella salga bien. Es honestamente mi deseo más profundo. Sin embargo, cada vez que ocurre una sugerencia, un comentario, una crítica constructiva, se mira como un intento para retar. Entonces, ahora es Miguel Romero, es Tomás Rivera Schatz. Me pregunto si los alcaldes que salieron en anónimo también la quieren retar. ¿Cuántas personas entonces? Y claro, esto seguramente tiene nombre y apellido de voces que hablan en el oído y que le meten en la cabeza estas cuestiones, pero sí, o sea, yo digo con absoluta honestidad, yo quiero que la gestión pública de esta administración quede bien. Quiero que salgamos bien. Quiero que el público se sienta bien y que tenga sus necesidades satisfechas. Yo no tengo ningún interés en la gobernación ni en retar a la gobernadora y ahora te tengo que decir que he criticado la situación en Fortaleza precisamente porque lo que está ocurriendo desde enero del 2025 empaña su gestión. 561 días, quedan 902, senador. Y no podemos ser tan ingenuos tampoco de abstraernos de la realidad que ocurre esta semana cuando desde el lunes trasciende una información donde alegadamente 4 alcaldes PNP anónimamente le hablan a la periodista Gloria Ruiz Quilan acerca de cómo todos estos eventos inciden sobre la viabilidad política de la gobernadora y cómo podría arrastrar las candidaturas de esto. Y se ha criticado, o la reacción natural fue criticar al anonimato de estos alcaldes al ofrecer esa información a la periodista. Pues mire, aquí salió el primer valiente con nombre y apellido y se lo dijo a la gobernadora, un poco más elegante, como es su costumbre, que lo que lo hicieron quizás esos 4 que le hablaron a la periodista del Nuevo Día y que provocó una reacción de la gobernadora al día siguiente en el periódico El Vocero. Sí, es que ese es el dilema. O sea, yo no creo que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, sea uno de esos 4 que entrevistó Gloria Ruiz Quilan. Incluso invito a esos 4 alcaldes a públicamente decirle a la gobernadora, mire, es que queremos una mejor gestión, queremos caminar en la dirección correcta, queremos que se enderece este panorama, que lo digan públicamente, no hay que esconderse. O sea, realmente no sé. Pero descartamos lo que dicen porque lo haga anónimamente, sabiendo que es un gobierno de represalia, que cancela destaques, que le vota a gente a las esposas por lo que dicen en las cámaras y en los micrófonos, siendo un gobierno de una administración vengativa. O sea,
No lo descarto porque es que precisamente esa es la situación. Probablemente la razón para hacerlo en el anonimato es porque temen las acciones que puedan operar en su contra si salen públicamente a decir esto. A mí me gustaría pensar que nuestra administración escucha activamente y no está pensando en el desquite. Lo que pasa es que lamentablemente, y lo tengo que decir porque es que así es como se ha visto, la figura de Francisco Domenech lacera la relación que hay entre todos los funcionarios de las diferentes agencias, los alcaldes, los funcionarios electos, los nombrados y la gobernadora, al punto de que ha sabido decir, o por lo menos surge de la declaración jurada de Sebastián Negrón Reichard, que prohíbe que haya un contacto directo con la gobernadora que no se filtre a través de él. Pues eso es preocupante, y es preocupante porque centraliza la acción y la gestión gubernamental en una figura polarizante por completo que ha demostrado que sí tiene algún tipo de interés en el desquite cuando le señala o cuando le cuestiona. Y eso es un problema grave. Y fíjese que, senador, la cuestión de lo oportuno de las denuncias se le pudiera criticar a parte y parte también, porque aquí evidentemente el secretario de la Gobernación también tenía información acerca de esto que oportunamente no la dejó saber. Entonces, no nos podemos molestar o reaccionar adversamente porque alguien que vamos a concederle para propósitos de argumentación que sí tenga aspiraciones políticas y que tenga una agenda, o porque el estilo de esa persona no me gusta o no me cae bien, eso no hace más o menos cierto lo que diga esa persona cuando decide públicamente hablar acerca de cosas que alegadamente conoce. ¿Coincide? Bueno, es que lo que pasa, Eddie, es que mira cuál es la cuestión. El tema del señalamiento, el tema de la conversación, de la acusación, el tema de referir cuando las cosas no se hicieron bien, por lo que yo veo, no se hizo en último minuto. O sea, tú tienes aquí unas personas que desde hace mucho tiempo están levantando la voz de alerta y están haciendo los señalamientos. El asunto aquí es que la respuesta que brinda el licenciado Domenech a esos señalamientos es que, yo también tenía señalamientos en un momento, pero no los hice saber. Bueno, pues mala suya, usted tenía que hacerlo saber. Si de verdad usted tenía algún tipo de señalamiento que vincula a alguien, a quien sea, con algún tipo de gestión que violenta la ley, ¿cómo es que usted lo va a callar porque estaba esperando no sé qué? Esas cosas se dicen, se procesan y se atienden para que se corrijan. Así que fíjate cómo hay una diferencia clara entre quienes han buscado ser transparentes y traer al pueblo la información relevante y la respuesta que se da desde una silla de privilegio y protección en la fortaleza. Son dos puntos muy distintos, Eddie. Senador, y mire por dónde voy, porque ofrece también una comparecencia pública el presidente del Senado esta semana y dice, yo no me puedo quedar cruzado de brazos. Y un poco va a que hay gente que quizás no le gusta el estilo de Tomás Rivera Schatz o entiende ¿verdad?, que es demasiado agresivo en su verbo, pero nuevamente no le hace más o menos cierto lo que está denunciando. Aún así quiera correr para la gobernación, evidentemente está sacando documentación oficial, está trayendo los protagonistas a la luz y uno no se puede molestar por lo que diga alguien, así sea el vicepresidente de ese partido y ella sea la presidenta. Mira, Eddie, yo te digo una cosa. Yo salí de mi vida privada en la empresa de Puerto Rico para ponerme como opción ante el pueblo de Puerto Rico que me eligió. El pueblo de Puerto Rico escogió que yo estuviera sentado en esta silla. Y yo tengo un deber fiduciario, yo tengo un deber de fidelidad al pueblo de Puerto Rico. Eso es lo que Tomás Rivera Schatz está diciendo con sus acciones. A nosotros nos elige el pueblo para que respondamos al pueblo y para que hagamos bien para él. En el momento en que tú identificas que alguien está violentando esa relación que tiene que ser una relación de fidelidad, hay que señalarla. Hay que traerla al ruedo público para que se investigue. Y como dice Tomás,
Me encantaría que nada de esto fuera cierto. Me encantaría que la investigación del Departamento de Justicia, del FBI, de la Oficina de Ética Gubernamental, Claro. de la oficina, o sea, de cada una de ellas, me encantaría que resultara en que realmente nada de esto ocurrió. Sin embargo, estos señalamientos violentan la fidelidad que se le tiene que tener al pueblo, especialmente a través de un funcionario que no fue electo, incluso que tampoco fue evaluado y confirmado. Esas son las cuestiones que uno tiene que mirar, porque yo pasé por el crisol de un pueblo. Yo pasé por la evaluación de una gente que miró quién yo soy y escogió que yo estuviera aquí. Y con el favor de Dios, aquí voy a seguir. Con el favor de Dios, aquí voy a seguir haciendo el trabajo que me toca. Eso es lo que está diciendo Tomás Rivera Schatz. Olvídate que si habla alto, que si habla con fuerza, bueno, es que ese es su estilo. Pero no está dejando de señalar, incluso, déjame decirlo en positivo, está señalando todo eso que está violentando la relación que tiene que tener el gobierno de Puerto Rico con el pueblo de Puerto Rico. Lo está señalando para que se arregle. Senador, el combo del fast food se agranda esta semana con postrecito incluido porque por segunda vez en la misma posición a la subsecretaria de la Gobernación se le involucra en unas conversaciones medias incómodas y, ¿verdad?, rayando bastante en la ilegalidad, hay que decirlo, inclusive mucho más para conformar los elementos de delito, me atrevería a apostar, por razón de las conversaciones que estaba sosteniendo y los requerimientos quizás, y eso tendrá que ser constatado y autenticado, para con secretarios de agencia. Pero el asunto adicional de borrar mensajes, de que se borraran los mensajes, también incide en el elemento de quizás obstrucción de la justicia o descartar, ¿verdad? Borrar prueba, lo cual también tiene una consecuencia muy complicada y muy seria. ¿Estaría más cerca a su juicio los señalamientos que se le imputan a la licenciada Itza García que al propio secretario de la Gobernación, Domenech Fernández, a su juicio? Es que, Eddie, yo te voy a decir una cosa. Para mí la pregunta no es que si está más cerca uno o al otro. Yo creo que ambos están señalados. Y creo que el asunto con la licenciada Itza García también se viene discutiendo desde hace tiempo. ¿Por qué no pensamos en cómo enderezar el camino? ¿Y por qué pensamos en quién lo hizo peor? La pregunta es, ¿por qué no se empieza a enderezar la gestión pública, a hacer las cosas bien? Y la respuesta inmediata es, bueno, pero es que quizás lo hizo peor aquel o el otro. No, es que esa no es la pregunta. La pregunta es, ante estas acusaciones, ante estos señalamientos que han tenido eco en otras voces, en otras palabras, no se limita exclusivamente a la declaración jurada de Sebastián Negrón Richard. Otras personas también la han levantado. ¿Por qué no se toma acción inmediata? De eso se trata. Senador, para mí de eso se trata. Lo que pasa es que, ¿verdad? Y quizás uno que tenemos bastante fresco y no tiene que ver con esto. El delito de asesinato, por ejemplo, requiere unos elementos que el fiscal los pruebe en sala. Y si falta alguno de ellos, pues está en peligro de no probar su acusación. Aquí, para el elemento de corrupción, he dicho todos estos días, propiamente requiere de que haya un correlativo enriquecimiento de la figura al cual se le imputa ese delito. Y no parece estar en la figura de Francisco Domenech o de alguien cercano a él conforme está estipulado o está dispuesto, debo decir, en el Código Anticorrupción, en la Ley de Ética o en el Código Penal. Pero en el caso de Itza García, acercando esa posibilidad a la persona que convive con ella alegadamente, pudiera estar más cerca. A eso me refiero propiamente en lo que implica corrupción gubernamental. Pero mira, Eddie, la corrupción no se configura exclusivamente cuando las acciones tuyas van dirigidas a enriquecer tu propio y personal bolsillo. También ocurre la corrupción cuando tus acciones van dirigidas a accionar para beneficio de un tercero con el que tú guardas relación. Esto es cierto. Pero eso está limitado al grado de afinidad o de familiaridad con una persona, ¿no? Bueno, lo que pasa es, mira cuál es la cuestión.
una persona, fíjate que hay múltiples casos de corrupción de diferentes personas, porque es que esto no tiene que ver con partidos, esto tiene que ver con la gente, su integridad y su capacidad para distinguir entre qué es lo que yo tengo que hacer para trabajar y ganarme lo mío y cómo yo hago la vida más fácil para mí y para los otros. Porque, ¿qué es lo que pasa, Eddie? Que a la corta o a la larga, las cadenas que honestamente yo no las puedo evaluar ahora, yo no tengo los elementos y la evidencia para evaluar una cosa o la otra. Yo pienso que aquí las agencias del orden público son las que tienen que entrar a hacer las investigaciones. Por eso soy muy cuidadoso cuando hago expresiones de este tipo, porque honestamente esto le corresponde al Departamento de Justicia, le corresponde a la Oficina del Inspector General, al FBI, a cualquier otra agencia relacionada. Pero a lo que voy es, mira lo siguiente, si tus acciones van dirigidas a llenarle el bolsillo a un tercero que posteriormente te llenará el bolsillo tuyo, pues entonces se da la corrupción también. No tiene nada que ver con que sea tu amigo, tu hermano, tu esposo o esposa o a ti directamente. Es que hay también corrupción cuando tú estableces un esquema en el que estás mejorando a alguien para que ese alguien posteriormente te mejore a ti o a los tuyos. O sea, eso es corrupción también. Y tenemos que velar por esas cosas. O sea, hay que mirar esas cosas. Y se tienen que evaluar con mucho detenimiento. El pueblo de Puerto Rico es el que está en el medio de esto y al final del día es el que se perjudica. Nosotros fuimos electos para velar por el pueblo y no vamos a detener esa gestión por nada, no importa ni por nadie, no importa lo que tengamos que hacer. Le hice una pregunta a Jaime ahorita, casi sin tiempo, senador, pero nos quedan varios minutos, así que se la hago a su señoría también, que conoce muy bien la percepción y lo que dicta el sentido común. Y muchas veces esas no se encuentran, ¿verdad? Pero no quiero entrar ahí. A lo que voy es, ¿qué dicta la lógica, el sentido común, el libro de política, la cosa de la opinión pública que debe hacer la mandataria en control de su gobierno para mejorar su imagen, para mejorar la credibilidad y de poner a toda la ciudadanía quizás en paz de que aquí no ocurrió nada o de haberse ocurrido que quizás ella lo desconocía o apartarse de todas estas situaciones vergonzosas e incómodas, senador? Pues mira, en nombre del pueblo de Puerto Rico y en nombre del partido político que nosotros representamos, la gobernadora tiene que agarrar el toro por los cuernos y tomar acciones afirmativas que yo sé que son difíciles, pero tiene que sacar del medio a cualquiera que esté empañando la gestión pública. Deme dos más, deme tres cosas que debe hacer la gobernadora antes de que termine quizás la semana que viene, vamos, que termine julio. Bueno, primero tiene que evaluar su entorno y tiene que ser honesta con ella misma. Vamos a mirar eso. Tiene que dejar de escuchar las voces que le quieren meter ideas en la cabeza y con la brillantez que ella tiene, evaluar su entorno y decir, espérate un momentito, yo no voy a escuchar a nadie más, voy a evaluarme a mí, voy a hacer una introspección mía. Y voy entonces a tomar decisión. 1, 2. Cuando haga esa evaluación, se va a dar cuenta de cómo su gestión se ha visto empañada gravemente por cosas que tienen que ver con otras personas, cosas que han hecho otras personas. Pues esas personas, así como están sacando del medio a los diferentes secretarios de agencia, pues también hay que sacar del medio a quienes están afectando la gestión pública. Esa acción se tiene realmente se tiene que tomar. ¿Está a tiempo de hacerlo, senador? Bueno, es que yo le pido a Dios, le pido al Dios del cielo que lo pueda hacer, porque es que hasta el último minuto no podemos esperar. Tiene que ser, tenía que haber sido desde antes, porque tú estas cosas las cortas desde el momento en que las ves. Y tercero, tienes que mirar al pueblo de Puerto Rico a la cara y tienes que mirar al partido que tú representas y decirle, yo trabajo por ti. Yo no trabajo por los intereses particulares de aquel, ni de aquel, ni de aquella. Trabajo por ti para que eso le demuestre a la gente que está tomando acciones en la dirección correcta. Nosotros nos debemos a un pueblo que nos eligió y a un partido al que representamos. Ese partido exige que nosotros hagamos la gestión
como la tenemos que hacer, con transparencia, con buena representación y dándole honestamente a nuestro partido la reputación que realmente se merece. Pero eso se tiene que traducir de igual manera al pueblo de Puerto Rico, porque aquí nosotros somos, en mi caso, senador para el 100 por 35. Gracias, senador, por su disponibilidad y tiempo. Siempre grato hablar con su señoría. Safe trip back home. Un abrazo. Gracias a ti. Senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de lo Jurídico y de Gobierno del Senado de Puerto Rico. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y miren, hubo una comparecencia, una actividad promocionada por el comisionado residente, por la oficina del comisionado residente de Puerto Rico, y que concentró o aprovecharon que los alcaldes, la Asociación de Alcaldes estaba allí en la capital federal, para invitarlos y trajeron a este recurso de la Universidad de Dartmouth, me parece que es en South Carolina, si no me equivoco. Se llama el profesor David A. Resvani, investigador residente y profesor en Dartmouth College, quien fue el orador en un evento celebrado en la capital federal centrado sobre el tema de la celebración de los 80 años del nombramiento del gobernador de Puerto Rico y los 74 años de la conmemoración de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que saben que es la semana que viene. Y lo primero que ese señor se paró y dijo allí fue que él entiende que Puerto Rico no es una colonia, no lo es. Aseguró al argumentar que el Estado Libre Asociado es una fórmula de estatus única, como fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas en 1952. El profesor Resvani es una voz refrescante porque se trata de una persona que no es puertorriqueña, que se especializa en el tema de autonomía en una de las mejores universidades del mundo y que reconoce la validez y el potencial del ELA, expresó el comisionado residente. Aunque Puerto Rico es único, no está solo. Y su libro nos demuestra que hay cerca de 70 modelos de países, como Puerto Rico, con relaciones autonómicas con países más grandes que son democráticos y reconocidos internacionalmente. Una parte de mi libro examina los orígenes, el surgimiento y el estatus constitucionalmente afianzado de la unión parcialmente independiente entre Estados Unidos y Puerto Rico. Si se va perdiendo, no lo culpo. Puerto Rico constituye un ejemplo paradigmático de cómo un Estado postimperial utiliza la independencia parcial para obtener las ventajas de un imperio, sus costos, sin asumir sus costos. La cuestión del estatus de Puerto Rico es sumamente controvertida. Muchos consideran que es una colonia de Estados Unidos. Otros, sin embargo, entienden que las facultades de Puerto Rico están formalmente afianzadas. Mi trabajo sostiene que Puerto Rico goza, en efecto, de una independencia parcial, en lugar de constituir una colonia, y que sus facultades están afianzadas mediante una convención no escrita, señaló David Resvani, investigador académico y residente profesor en Dartmouth College. ¿Cómo le explicamos esto al marciano? Y a lo mejor si el senador se sienta por aquí y nos ayuda a entender esta situación y estas palabras un poco confusas y llenas de expresiones rimbombantes, ¿verdad? Senador y portavoz alterno de la delegación del Partido Independentista de Puerto Rico, el senador Adrián González Costa. Buenos días, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, y a todas las personas que nos sintonizan. Qué bueno verle en persona y con su camisa putonga también, claro y que sí. pipiola. Senador, ¿qué opinión y reacción le merece la expresión de este señor que reafirma que en efecto no somos colonia y que los poderes autonómicos del pueblo de Puerto Rico en la era de promesa se mantienen y que son reconocidos? Opiniones son como el ombligo. Todo el mundo tiene una. Y esa es la de él. Pero no todas las opiniones valen lo mismo. ¿Qué peso puede tener la opinión de un profesor de universidad? Pues la misma que un profesor de cualquier otra universidad que diga lo otro. Yo creo que lo importante cuando definimos el estatus es cómo lo hemos definido los puertorriqueños, cómo lo ha definido el propio Partido Popular.
hoy en el 2026, Pablo José está tratando de borrar incluso el desarrollo del propio Partido Popular en el tema del estatus, eliminando por completo esas plataformas de gobierno donde se hablaba de un ELA mejorado fuera de la cláusula territorial y colonial, se hablaba de asamblea de estatus, reconocer que había un problema con el estatus que había que resolver. El último gobernador que tuvo y que no jamás tendrá el Partido Popular fue Alejandro García Padilla, y en su plataforma de gobierno reconocía que el Estado Libre Asociado tenía que estar fuera de la cláusula territorial no colonial, que había que celebrar una asamblea de estatus con representación de los distintos fórmulas de estatus, y el ELA, como estaba, no se contemplaba en la plataforma del propio Partido Popular. Fíjate que yo estoy hablando del PIB ni de la ONU. Pues si vamos a las Naciones Unidas, ahí ya de por sí se derrota lo que dice ese profesor de que en el 52 se reconoció, Eso es cierto, pero también en el 70 la ONU abrió el caso de Puerto Rico porque se dio cuenta que lo que pasó en el 52 y en el 53, que sacan a Puerto Rico de la lista de territorios, atentó contra el derecho de los puertorriqueños a la libre determinación, y lo que quiere decir es que cuando los puertorriqueños votaron, entre comillas, para validar el Estado Libre Asociado, no constituyó un método de descolonización, ni por supuesto el Estado Libre Asociado constituyó la descolonización de Puerto Rico, y por eso es que todos los años seguimos yendo para reafirmar ese error que cometieron las Naciones Unidas, al cual Estados Unidos indujo en la década del 50, que también indujo a los puertorriqueños. Así que exhorto a ese profesor y a Pablo José también a que se ilustren un poco de lo que ha sido el desarrollo de las relaciones políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico, a ambos, que lean la opinión de Pueblo versus Sánchez Valle, donde muy bien explican cómo la creación del Estado Libre Asociado no alteró para nada las relaciones políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico. Para propósitos criminales. No, para propósitos de la soberanía de Puerto Rico. Reconocieron que los estados... Para acusar a alguien. No, porque es que específicamente dicen que la Constitución de Puerto Rico, la que cobija los derechos del acusado, como el sufragio y todo lo que está en la Constitución... Pero se limita a la parte acusatoria. No. Pueblo versus Sánchez Valles dice que Puerto Rico no tiene soberanía propia porque la soberanía emana de la Constitución emana de los pueblos, y en el caso de Puerto Rico, la Pero Constitución emanó para acusar gente. la Constitución completa. Pueblo versus Sánchez Valle no hizo esa distinción. No tiene ese apellido, senador. No. Pueblo versus Sánchez No Valle siguen esas tres explica palabras. muy bien que la Constitución de Puerto Rico emana de una autorización congresional distinto a la de los países, que emana del pueblo, a la de los estados, que emana del pueblo, e incluso las tribus indígenas que viven en reservas. Hace un rato que no lo leo y su memoria es extraordinaria, tengo que reconocerlo, quizás mejor que la mía, pero de lo que yo recuerdo es que añadía esas tres palabritas Lo añade al final. después. Cuando primero describen la soberanía puertorriqueña, la Constitución, el gobierno propio, que dicen que la Constitución dice, vale lo que quiera que valga el Congreso. Dice, por eso es que para acusar gente... Porque el dueño de Puerto Rico, al final del día, ¿quién es? El Congreso de los Estados Unidos. Y un Congreso no puede obligar a otro. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el portavoz alterno de la delegación del PIB en el Senado de Puerto Rico, el senador Adrián González Costa. Y, senador, nos quedamos hablando de esta actividad promovida por la oficina del comisionado residente, y a mí me parece que como hasta estrategia es un poco errada por parte del comisionado, porque en épocas anteriores el Partido Popular ha estado renuente a crear una definición porque alienas a sectores dentro del partido. Pero con posturas como estas es aún peor, porque alienas a los estadistas, alienas a los independentistas, y cuando hablo de alienar es que los alejas. Y si pensaban que la candidatura tuya era atractiva, manteniendo este tipo de posturas, que ya entre el 42% que tiene la estadidad, el 19% me parece que la independencia, ya tienes a más del 60% del ¿Y electorado. la libre asociación dónde la deja? Bueno, el 19 creo que conforma las dos fórmulas, ¿no? No, la independencia sacó 12 Ajá. y la libre asociación como 40. Ok. Sí, las dos fórmulas de soberanía superan la estadidad.
Pero entonces, ¿cuánto le dejas al Estado librismo? No estaba en Ah, la es que no papeleta. estaba. No, pero me refiero Quizás a los vamos a darle las datos en más blanco. recientes. Sí. Digo, aunque yo voté en blanco porque no creía en el plebiscito. Entiendo Estos son los perfectamente. resultados de un plebiscito donde los independentistas representados en las papeletas dijimos no voten. Ya. Y yo no voté ahí. Ok. Así que pudo ser más de un 12. Nunca le he hecho esta pregunta, senador. ¿La libre asociación equivale a un tipo de independencia, como dice el Congreso, como ha dicho? Sí, Sí. es una fórmula de soberanía Ya. que para alcanzar un pacto entre dos países, pues, aunque sea Un pacto virtualmente, bilateral. para que sea bilateral, se tiene que dar entre dos naciones soberanas. O sea que para llegar a la libre asociación, jurídicamente, ¿verdad? No es que se aprobó una constitución, se hizo la bandera, pero jurídicamente tiene que pasar por un proceso de soberanía absoluta y voluntariamente ese país se somete a unas condiciones distintas, minándose poderes. Por eso nosotros no queremos una libre asociación, porque los queremos todos. Pero definitivamente es una fórmula descolonizadora, pudiera ser un desarrollo del Estado libre asociado, pero es que quieren el de 52 y hasta que no tengan una máquina del tiempo, no vamos a llegar Con las a... herramientas que había en el 52, Por que eso, nos derrotaron había también. manos a la obra, o sea, todo lo que se dio en el siglo XX 936, no va a acceso volver. a radicar quiebra. No va a volver. El otro día el comisionado residente en una entrevista patinaba para atrás y para adelante con lo del desarrollo económico. Es que ahora no podemos, pero después sí vamos a poder. Mire, señor, estamos en una quiebra literalmente legislada por el Congreso. Aquí no van a volver las 936, aquí no va a volver un proyecto como manos a la obra. Aquí las manos a la obra las tenemos que poner los puertorriqueños y las puertorriqueñas y conseguir las herramientas para poder reconstruir No hay un este presidente país. que lo vaya a promover, no hay un Congreso que lo vaya a autorizar y una Corte Suprema que muy probablemente... Claro que no. Y Roosevelt se encontró con esto, gracias a Dios hubo unos jueces que lo permitieron, pero lo llevaron al tribunal los propios congresistas para detener manos a la obra y ahí está la historia. Pero senador... ¿leyeron estas expresiones del profesor Resbani? No, ¿Le para hieren nada. la retina y el tímpano? Para nada. Yo creo que eso es parte de las estrategias de cada cual, pero como tú bien indicas, Ajá. fue una estrategia floja, porque es como pegarse de un clavo Pues caliente. si no leyere la que les he relatado y la que les he señalado aquí, citado textualmente, mire a ver si está así. Durante su comparecencia, el profesor Resbani dijo que Puerto Rico no es una colonia de los Estados Unidos, que la ley promesa fue consentida por el gobernador y el comisionado residente de Puerto Rico cuando fue aprobada y que Puerto Rico goza de lo que llamó superpoderes autonómicos con su autonomía fiscal, su nacionalidad y su hospitalidad que sirve para fomentar la industria del turismo y la manufactura en la isla. En serio, mano. A mí no me hiere, ¿sabes? Las cosas se cogen de quien vienen, pero... Este señor se tiene que haber fumado 3 porros Lo antes de... y Pablo José también. O sea, lo peligroso es que el comisionado residente se atreva a presentarle a los puertorriqueños. Miren qué bonito habló este señor de Puerto Rico, donde dice que recibimos a los de la Ley 22 con besos y abrazos porque fomenta las visitas y el turismo. Y no a botellazos en la playa. Y no a botellazos en la playa, ni con pancartas, ni Yankee Go Home, como fue en el 30. Y toda la lista de barbaridades que dice a petición de Pablo José. Porque es que, ahora digo yo, eso fue acordado, eso fue preparado, y me hiere más que un puertorriqueño se preste para decirle a un americano, dile esto a los míos para que los convenzas, como si fuéramos brutos. Por Dios. Promesa fue consentida por el gobernador y el comisionado residente. Promesa fue celebrada por ambos. Y aquí mucha gente, populares y PNP, tenían esperanza en lo que iba a ser Promesa y la Junta. Yo me acuerdo de esa campaña del 2016, que nos decían a nosotros intransigentes que Ave María, esa candidata del PIB diciendo que la Junta ni un vaso de agua, por eso es que los independentistas no quedan inscritos nunca. No lo quedamos en esa, pero después tuvimos la razón. Parte de nuestros triunfos electorales en el 20 y en el 24 es porque la gente se dio cuenta... Las alertas que ustedes levantaron. Que las alertas que le habíamos levantado en esa campaña del 2016 se cumplieron casi todas. Sobre todo que la Junta no venía a arreglar el país, sino a saquearlo. Hoy la gobernadora dice que la Junta está detrás del guiso. Hoy senadores del PNP dicen que la Junta está detrás del guiso. Hoy el propio presidente del Que no Senado quieren irse. dice que no quieren irse, que hay que sacarlos, que lo que quieren es el contrato. Les dijimos que a la Junta ni un papel ni un vaso de agua. Le dieron la casa completa y ahora los tienen durmiendo en el patio. Están adentro, se Digo, quedaron hasta con el perro. La alternativa fue lo que le pasó a Grecia y Argentina.
Pero mira la diferencia, siempre traen esa comparación y eso es comparar chinas con botellas. Yo no estoy diciendo que estuvo bien, pero cuando el Fondo Monetario Internacional le impone medidas de austeridad a un país que no se las puede imponer, le dice, yo te presto los chavos, pero tienes que legislar para A, B y C, pero es a cambio de dinero. O sea, nosotros tenemos lo peor de los dos mundos. Las medidas de austeridad como las que imponen a países como Argentina y Grecia, sin los chavos. Digo, pero es la cuestión del triplica la Estado de yupi Derecho y ahí, no teniendo, porque algún ñame con corbata en el 1984 decidió eliminar la posibilidad de que hubiese un proceso de quiebra ante la imposibilidad fiscal, y entonces lo que nos quedaba era el proceso ordinario que pudieron habernos arrestado las cuentas. ¿Correcto? ¿No me equivoco? No, las cuentas las pueden arrestar como pasó en Argentina, y eso está prohibido ahora por lo que le pasó a Argentina, porque cuando se obligan los países frente a las casas acreditadoras, escogen la jurisdicción, que tanto en Argentina como aquí. La jurisdicción se le concedió contractualmente al Tribunal de Nueva York. Cuando habla de la jurisdicción, que cualquier tipo de contravención o controversia, se va a adjudicar en Nueva York. el foro que lo atiende. Eso, en un tribunal de Nueva York fue que se decidió congelar las cuentas de los argentinos. Y eso fue tan malo y tan dañino para un país que ya las Naciones Unidas, los países se pusieron de acuerdo y hoy no se puede hacer eso. Con un botón, el juez apretó y arrestó las cuentas, no se podían pagar los enfermeros, la policía. Y fue el Tribunal de Nueva York a petición de las casas acreditadoras. Regresamos en breve para hablar un poquito más acerca de esto. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo conversando con el senador Adrián González Costa de la delegación del Partido Independentista. Senador, ante toda la situación que está ocurriendo con el Ejecutivo, el Legislativo, los jefes de agencia y todo lo demás, ustedes como delegación, tanto en Cámara como en Senado, estratégicamente presentan la semana pasada y esta una alternativa, número uno, en la Cámara para limitar los poderes que pueden conferírsele o dársele, ¿verdad?, a un secretario o secretaria de la Gobernación y que sea por ley. Y también el asunto de activar la regla 14 son un poco más elocuentes en proveer cómo funcionaría eso y qué debería ocurrir. Traen una información de un escándalo adicional en Miramar con el decreto de Opus, y me parece que en ese sentido están un poco más en tierra con lo que está pensando la opinión pública, la falta de clarificación de muchos eventos que tiene, y esta situación yo creo que ya va a pasar muy poco tiempo en lo que se tome la determinación de activar lo que es esa regla 14. ¿Cómo funcionaría en la práctica? Le preguntamos ayer a la senadora Santiago Negrón. A los efectos, versus Maravilla, se parecería un poco más a lo que pasó con el cartel del petróleo. El impacto político que tendría abrir eso para propósitos del próximo ciclo electoral, y quién saldría chamusqueado o a quién beneficiaría abrir ese proceso ahora mismo en el Senado de esa investigación con representación en todas las delegaciones. De entrada, ampliar una investigación y ampliarla al nivel de que se pueda encontrar más información y la búsqueda de la verdad, que para eso es que se investiga, a quien beneficia es al país. Sobre todo en un país donde del 2025 para acá cada vez confía menos en las instituciones, menos en el gobierno. Pues mira, vamos a investigar. Ahora digo yo, fuera de líneas partidistas, pero representados por los partidos en igualdad de condiciones, que es lo que le da más, ¿verdad?, confiabilidad al proceso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes fueron los que estuvieron mal? ¿Quiénes sí delinquieron? ¿Quiénes no delinquieron? Ir separando el grano de la paja, a ver si sacamos las manzanas podridas del gobierno. Es imposible que todo el gobierno esté podrido. Hay que ver qué es lo que está pasando, dónde está pasando y tomar acción real. Porque al final, a mí me preocupa muchísimo la desconfianza que hay en la calle hacia las instituciones. Y cuando digo instituciones, ahí nos vamos enredados la legislatura, el Ejecutivo y hasta los alcaldes que están callados. Y eso no puede ser, eso lacera la democracia. Eso en un sistema democrático, que la gente no confía en sus instituciones, nos perjudica a todos. En el 1981, en el 1985 hubo un impacto político y catapultó al Partido Popular a ganar esas elecciones. La del 84 y la del
Sí, la del 84 y la del 88. No obstante, cuando intentaron la misma estrategia en el 91, lo que hizo fue catapultar la figura de Pedro Rosselló cuando buscaban pasar responsabilidad sobre Carlos Romero Barceló, particularmente como jefe del gobierno. ¿Pudiera haber ese efecto ante estas circunstancias para propósito de la candidatura de Jennifer González o de cualquier otro miembro del Partido Nuevo Progresista? Yo creo que la diferencia entre lo que está pasando ahora y lo que pasó con el Cerro Maravilla es que lo del Cerro Maravilla era increíble. Las vistas del Cerro Maravilla... Y los escándalos de corrupción sí son creíbles. Sí, porque del 81 para acá han pasado tantas cosas en el gobierno que la gente cree capaz a los que están imputados de hacer las cosas que hicieron. Pero en el caso del Cerro Maravilla, que la policía tenía una red secreta que convencía a muchachitos de 19 y 20 años para ir a volar una torre y los engañaron y que allá arriba los acribillaron. Resultó que sí. Así que eso creó un shock social. Esa gente no puede volver a ganar. En este caso, en el 2026, que hay tanto acceso a la información, por eso es importante abrir el proceso, porque aunque impacta y aunque los casos de corrupción siempre, ¿verdad?, la gente quiere que no sean ciertos, la verdad es que, como dije, ampliar la investigación y darle participación a todos los personajes políticos en igualdad de condiciones le da transparencia y confiabilidad. Gracias, senador. Gracias Hablamos a ti. la semana que viene. ¿Cómo Gracias no? por su disponibilidad y tiempo y veremos a ver qué pasa con este asunto porque hay tanta y tanta duda allá afuera que queremos clarificación en cuanto a eso. Nadie se debe oponer a que haya una investigación seria. Esto es y Nación igualdad de Z. condiciones. Regresamos en breve.